las casas reales muestran una imagen de tradición, honor, elegancia y estabilidad. Pero, detrás de los saludos y sonrisas abundan historias de traición, deseo, ambición desmedida y silencios comprados. Y no estoy haciendo un repaso histórico. Hablo de escándalos recientes, que van desde amantes prohibidos, crímenes impunes, fugas desesperadas y herederos rebeldes. A continuación les presento los 10 escándalos más polémicos de la realeza moderna. Comencemos con el número 10. En 1975 murió el dictador español Francisco Franco, dejando el control de España al exiliado príncipe Juan Carlos de Borbón, de 37 años, con la expectativa de que continuara el modelo autoritario. Pero, para sorpresa de muchos, Juan Carlos instauró una monarquía parlamentaria, ganándose el respeto de medio planeta y convirtiéndose en el hombre que salvó la democracia. Además, unos años antes, Juan Carlos se había casado con la princesa Sofía de Grecia, una mujer discreta, religiosa y elegante, por lo que incluso su elección de consorte fue celebrada. A partir de entonces pasaron décadas en las que públicamente Juan Carlos fue muy respetado. Pero detrás de esa imagen de rey perfecto se escondía un hombre con debilidades peligrosas, lujos desmedidos, amantes y cuentas bancarias secretas. Por muchos años eso sonó solo como rumores hasta que en 2012 salió a la luz que el rey había recibido $100 millones del gobierno saudí como regalo por ayudar a conseguir el contrato del tren a la Meca. Eso ya era malo, pero lo peor fue que alrededor de 70 millones de esos fondos terminaron en manos de su amante Corina Larsen, una empresaria danesa alemana con quien sostuvo una relación extramarital durante años. Que realmente hay que decir que Juan Carlos había tenido muchos amantes, lo que era pacientemente tolerado por su esposa Sofía. Pero esta relación con Corina llevó las cosas a otro nivel, sobre todo porque no terminó nada bien, y Corina reveló grabaciones secretas de la pareja, donde no solo quedaba al descubierto la dinámica de su relación, sino también dejaba claro que Juan Carlos movía fortunas en paraísos fiscales. También se hablaba de comisiones millonarias, maletas con dinero, cuentas en Suiza y hasta la promesa de Juan Carlos a Corina de hacerla su reina. Obviamente el escándalo fue extremo y presionado por la opinión pública, Juan Carlos abdicó en 2014 con 76 años, dejando el trono a su hijo Felipe VI. Sin embargo, siguieron surgiendo más y más acusaciones en su contra, por lo que en 2020 hizo las maletas y se mudó para Abu Dhabi, donde vive entre discretos lujos y la promesa de no hacer mucho ruido. Aunque a la fecha no han parado de surgir grabaciones de él con otras amantes y demás acusaciones. Así que el exilio no ha solucionado mucho y su hijo Felipe ha enfrentado otros escándalos, incluyendo la supuesta infidelidad de su esposa, de lo que ya les hablaré más adelante. Por el momento pasemos al escándalo número 9. En el año 2018 el mundo celebraba la boda del príncipe Harry del Reino Unido y la actriz estadounidense Meghan Markle, que además era divorciada y afrodescendiente, por lo que muchos consideraron que la monarquía británica era flexible y moderna. Además, considerando que Harry tenía un pasado algo agitado, a la gente le dio gusto ver que él había encontrado estabilidad y que iba a formar una familia. Por desgracia, tras bambalinas, la pareja se topó con protocolos rígidos, presiones de la prensa sensacionalista y un trato sumamente frío dentro de la familia real. Por todo eso, en el año 2020 renunciaron oficialmente a sus funciones reales. Renuncia que aparentemente la entonces reina Isabel II no tomó muy bien, pues le quitó a Harry todos sus títulos militares y la financiación pública. Poco después, Harry y Meghan se mudaron a California, desde donde lanzaron entrevistas explosivas, documentales, libros y hasta una serie de Netflix. Entre las declaraciones más polémicas, Meghan reveló que alguien de la familia había expresado preocupación por el color de la piel de su primer hijo, Archie, aunque nunca especificó quién, pero sí dejó muy claro que había sufrido racismo, además de abandono emocional y trato desigual. La familia real nunca abordó directamente las acusaciones, pero fuentes cercanas a Palacio, incluyendo ex empleados, han insinuado que Harry fue manipulado por Meghan, que no entendió el rol que aceptó y que tampoco se preocupó por aprender. También dijeron que la pareja no busca privacidad, sino hacer negocio de la familia real. Por desgracia, hasta el momento, ambos lados se han aferrado a su verdad, y aunque han pasado casi 6 años, Harry sigue sin reconciliarse del todo con su padre ni con su hermano William.
En 2022 falleció la reina Isabel II. Meghan y Harry asistieron a las ceremonias, pero fueron brutalmente criticados por la prensa y prácticamente ignorados por la familia real. Desde entonces sigue el conflicto. Harry exige apoyo económico para la seguridad, aunque eso no se ha resuelto a su favor. Por su parte, Meghan Markle se mantiene lejos de la actuación, pero muy cerca de los micrófonos. Algo muy curioso de este caso es que a pesar de que la monarquía británica prácticamente tiene de todo en su historia, todo tipo de escándalos, pues esta es la primera vez que se da un rompimiento familiar que es tan televisado y que ha sido tan seguido por cosas modernas como documentales, Netflix, podcast, y que nos ha permitido conocer prácticamente todo el proceso, o por lo menos un lado de la historia. Ahora continuemos con el escándalo número 8. No todas las princesas viven en castillos. Algunas crecen en jaulas de oro con guardias armados. Tal es el caso de Latifa bin Mohammed Al Maktoum. Nacida en 1985, ella es la hija del jeque Mohammed bin Rashid, que es primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Unidos Árabes, y que tiene al menos 30 hijos de múltiples esposas. Pero en este caso Latifa pertenece a una de las ramas secundarias, ya que su madre no fue esposa principal. Por ese contexto familiar es que Latifa no asistió a actos públicos, ni tenía protagonismo diplomático ni mediático, hasta que en el año 2018 huyó de Dubái con la ayuda de una amiga francesa y un exespía británico. La misión era tan arriesgada que antes de partir grabó un video, en el cual revelaba que en el año 2002, cuando tenía 16 años, ella había intentado huir de Dubái por primera vez, pero había sido encarcelada y sometida a agresiones psicológicas. También reveló que temía por su vida. Por desgracia para ella, todo salió mal en su escape, y mientras navegaba cerca de la India, comandos especiales asaltaron el barco. Latifa fue capturada y devuelta a Dubái a la fuerza. Sin embargo, poco después su video se volvió viral, y organismos de derechos humanos exigieron respuestas, ante lo cual el equipo legal de su padre tuvo que lanzar comunicados. Sin embargo, todos fueron muy ambiguos, y en el año 2021, Latifa logró filtrar videos nuevos grabados en secreto, donde decía estar vigilada 24/7, sin acceso a la calle, sin pasaporte, ni libertad de movimiento. Esto reavivó el escándalo y las Naciones Unidas exigieron acceso. Pero, poco tiempo después, como por arte de magia, Latifa reapareció públicamente viajando, conviviendo con amigas, vestida con ropa informal, como si nada hubiera pasado. Desde entonces no ha lanzado más videos pidiendo auxilio, aunque tampoco ha sido vista en los últimos años. Oficialmente, las autoridades emiratíes aseguran que Latifa está bien, y algunos enviados de la ONU corroboran esto. Dicen que ella vive en libertad y que desea privacidad. Extraoficialmente, muchas ONG todavía creen que sus movimientos están estrictamente controlados y que sus apariciones fueron parte de una campaña para frenar la presión internacional, ya que no ha dado entrevistas ni ha hecho declaraciones públicas sin supervisión. Por desgracia, es posible que este caso nunca se aclare, ya que además esta monarquía es muy hermética y las mujeres tienen poco o ningún poder ni libertad. Continuamos con el escándalo número 7. Vajiralongkorn nació en 1952 como hijo del rey Bhumibol de Tailandia. Tras la muerte de su padre, subió al trono en el año 2016 a los 64 años como Rama X, pero para entonces ya tenía más escándalos acumulados que medallas. Se había casado al menos 4 veces, había tenido relaciones extramaritales con actrices, hijos no reconocidos, y varias de sus exparejas habían sido públicamente humilladas, encarceladas o despojadas de sus títulos. Por ejemplo, en 2019, 3 meses después de haberse casado con su actual esposa, la reina Sufida, Rama nombró a su amante, Sinenat, como su concubina real, un título que no se usaba en Tailandia desde hacía casi un siglo, porque ya no está bien visto tener concubinas. Pero él lo hizo, aunque poco después, Sinenat fue despojada del título y acusada de deslealtad. Desapareció por más de un año, hasta que fue perdonada, rehabilitada y vuelta a colocar en la corte como si nada hubiera pasado. No sabemos muy bien por qué se dio esta ruptura y esta reconciliación, pero bueno, la cosa es que, además de estas cuestiones emocionales, Rama tiene una afición peculiar por los tatuajes temporales y la ropa diminuta, más específicamente crop tops, lo que se ha vuelto muy viral en más de una ocasión. Sin embargo, su polémico comportamiento no se limita a su vida personal. También ha sido un gobernante ausente y excéntrico. El ejemplo más claro de este lo encontramos en el año 2020, cuando comenzó la pandemia del COVID. Entonces,
Rama decidió que gobernar desde Bangkok era demasiado incómodo, así que se mudó a un hotel de lujo en los Alpes bávaros, que reservó por completo para él y su círculo más íntimo, incluyendo lo que medios internacionales describieron como un harén privado compuesto de 20 mujeres. También se filtraron fotos que revelan que sus sirvientas estaban semidesnudas, por lo que mientras el pueblo tailandés enfrentaba restricciones y una crisis sanitaria, el rey vivía en modo de vacaciones imperiales. Esto, sumado a la enorme fortuna personal de Rama, ha desatado muchas críticas, aunque no en Tailandia, ya que las críticas al rey están prohibidas por la ley de lesa majestad, la cual impone hasta 15 años de cárcel por hablar mal del monarca. Aún así, han crecido las protestas que lo señalan de ser un rey enfocado en los excesos y la represión. Cabe aclarar que muchos dicen que los reyes de Tailandia, en privado, siempre han sido así de excéntricos, pero que Rama solo es un poco más descarado, aunque otros aseguran que en realidad él es quien ha roto con la estabilidad que hasta entonces habían conseguido otros monarcas, aunque en el fondo solo se espera que el siguiente monarca regrese la sobriedad y la estabilidad. Continuamos con el escándalo número 6. La princesa Mako de Akishino nació en 1991. Es sobrina del actual emperador de Japón y, como la mayoría de las princesas de su generación, creció sin dar problemas. Estudió arte y patrimonio cultural, hizo una maestría en Reino Unido y representó a Japón en actos oficiales. Todo eso con la compostura casi perfecta que exige la casa imperial. Pero en 2017, su nombre saltó a las primeras planas cuando anunció su compromiso con Kei Komuro, un plebeyo que fue su compañero de universidad. Inicialmente la noticia fue bien recibida, pero todo se complicó cuando se reveló que la madre de Kei tenía una disputa con su exprometido, quien reclamaba 4 millones de yenes que según él habían sido utilizados para costear los estudios de Kei. Por su parte, Kei insistió que en realidad el dinero se había dado como un regalo, y pues el conflicto se volvió más y más grande, hasta que la boda se aplazó y la relación amorosa quedó en pausa. Kei se mudó a Nueva York para estudiar Derecho, mientras Mako se quedó en Japón. Ambos mantuvieron perfil bajo y el escándalo poco a poco se olvidó. En octubre del año 2021, Mako finalmente se casó con Kei Komuro en una ceremonia civil sin pompa ni tiaras. Poco antes, Mako había renunciado a su título, sus privilegios y a toda la protección institucional. Aquí es importante tener en cuenta que este es el procedimiento estándar que se sigue en la monarquía de Japón, en la cual siempre que se casa una princesa, ella debe salir de la familia real. Sin embargo, como compensación se les entrega un pago que es de alrededor de 1.5 millones de dólares, lo que se considera su despedida. Lo interesante en este caso es que Mako rechazó ese pago. Algunos dicen que fue una protesta y otros que fue para evitar levantar más controversia entre el público. Pero bueno, por lo que haya sido, con esto Mako se convirtió en la primera mujer imperial en la historia reciente que rechazó ese pago. Poco después, la pareja se mudó a Nueva York, donde intentan vivir como ciudadanos comunes y sobre todo estar lejos del acoso mediático. Este caso no solo fue escandaloso por los problemas financieros del novio, sino porque para muchos resultó injusto que en pleno siglo XXI una monarquía trate tan injustamente a las mujeres, obligándolas a renunciar a todo para poder casarse, mientras que los hombres, en cambio, pueden casarse con plebeyas y mantener su estatus. Pero eso es algo que aparentemente no va a cambiar, y en general a la monarquía japonesa no le interesa ni modernizarse ni adaptarse a los nuevos tiempos en ningún sentido. Continuamos con el escándalo número 5. El príncipe Andrés de York, nacido en 1960, es el segundo hijo de la reina Isabel II, y durante décadas fue uno de los miembros más populares de la realeza británica. Fue militar condecorado y destacó en los deportes, aunque una parte de la prensa y del público siempre lo consideraron mimado y altivo. Sin embargo, con los años los escándalos llegaron. Andrés estuvo casado con Sarah Ferguson, pero el matrimonio terminó en divorcio en menos de rumores de infidelidades y fotografías escandalosas de su esposa con otros hombres. Por todo eso, la imagen de Andrés fue perdiendo popularidad, hasta que llegó el principio del fin en el año 2011. El príncipe Andrés fue fotografiado caminando en Nueva York con Jeffrey Epstein, un hombre condenado por tráfico sexual de menores. Para rematar, Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, acusó al príncipe Andrés de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 17 años. Como prueba, se reveló una foto en la que Andrés aparece rodeándola con el brazo.
La noticia le dio la vuelta al mundo. Sin embargo, en un intento por limpiar su nombre, Andrés dio una entrevista a la BBC en 2019. Pero lo que debía ser su redención se convirtió en un suicidio mediático. Por un lado, negó conocer a Virginia a pesar de la fotografía, y argumentó que la noche del supuesto encuentro estaba en una pizzería. Por desgracia para él, sus excusas fueron ridiculizadas mundialmente y su falta de empatía hacia las víctimas de Epstein hundió su imagen. Andrés fue inmediatamente apartado de sus funciones reales, perdió patrocinios, honores militares y fue borrado de la agenda oficial. Además, el proceso legal siguió y en el año 2022, para evitar ir a juicio civil en Estados Unidos, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia, por el cual no admitiría la culpa, pero sí pagó millones para cerrar el caso. Desde entonces vive en la sombra de Palacio, lejos de todo acto público y con una reputación destruida de forma irreversible. Su caída, hasta la fecha, ha sido la más humillante en la historia reciente de la familia británica. Actualmente, sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, participan en los compromisos reales y son consideradas miembros importantes de la familia real, aunque han evitado hablar del escándalo relacionado con su padre y tratan de no hacer comentarios públicos en referencia a él. Y pasemos con el escándalo número 4. Leticia Ortiz Rocasolano no nació en un palacio, ni tenía sangre azul. Era periodista, independiente y divorciada. Características no muy apropiadas para la realeza, pero de igual forma, el entonces príncipe de Asturias, Felipe, se enamoró de ella. Él tenía 34 años y ella 30. El romance fue discreto y rápido. Meses después de conocerse se anunció el compromiso y en mayo del año 2004 Leticia se convirtió en princesa de Asturias en una boda transmitida a millones. 10 años después, por la abdicación de su polémico suegro Juan Carlos, Leticia se convirtió en la primera reina consorte de España con nacimiento plebeyo, lo que fue aplaudido. Sin embargo, con los años se ganó muchas críticas por su carácter firme, su supuesta frialdad y por crear distancias dentro de la propia familia real. Videos evidenciaron que no se llevaba bien con su suegra, la reina Sofía, y según rumores tampoco tenía buena relación con su cuñada Cristina ni con el rey Juan Carlos, a quien Leticia no le gustó nunca para su hijo. Pero a pesar de esa dinámica disfuncional, Leticia siguió adelante en su papel de reina y las críticas rara vez agitaron su agenda, hasta que llegó la primera gran bomba. En octubre del año 2013 salió a la luz un libro titulado Adiós Princesa, escrito por David Rocasolano, su primo hermano. En el libro, David presentaba a Leticia como una mujer controladora, ambiciosa y obsesionada con la imagen pública, que, según él, había cambiado radicalmente su personalidad al entrar a la monarquía. También nos dice que trataba mal a su familia y que borró su pasado al casarse con Felipe, incluyendo un aborto. Muchos vieron en David a un familiar despechado que buscaba fama y dinero, aunque al final el libro sí contribuyó a erosionar la imagen pública de Leticia, especialmente entre los sectores más conservadores. Y para rematarlo todo, en el año 2023, Jaime del Burgo, empresario, abogado y ex marido de Telma Ortiz, la hermana de Leticia, publicó en redes sociales mensajes privados, fotos y confesiones en las que afirmaba haber tenido una relación amorosa con Leticia antes y después de su boda con Felipe. Además reveló que Leticia le había propuesto huir juntos y que estuvieron a punto de casarse. Lo más explosivo de todo es que Jaime aseguró que Leticia y Felipe realmente no tenían una relación marital real desde hacía años, pues su amor se había terminado al poco tiempo de casarse, y ahora solo estaban juntos por la imagen de la monarquía. Otro dato que abrió al mundo es que los reyes no tenían el más mínimo interés por el pueblo español y que viven disfrutando de lujos que sus amistades y la corona pagan. Claro que todo eso sin pruebas judiciales, pero con tanta fuerza que reventó titulares en todo el mundo. En respuesta, la Casa Real guardó silencio absoluto, ni negación ni confirmación ni demandas ni nada, simplemente silencio, lo cual, tratándose de una institución experta en controlar la narrativa, fue casi tan escandaloso como el propio rumor. Sin embargo, con el tiempo las cosas han comenzado a calmarse y al día de hoy Leticia sigue siendo reina consorte y cumpliendo con su agenda institucional. Pero las grietas en su imagen y la sombra de Del Burgo ya forman parte de su legado mediático. En este caso, algunos la defienden señalando que era una mujer normal antes de entrar a la monarquía, por lo que es normal que tenga un pasado escandaloso.
aunque otros la acusan de estar despedazando la poca credibilidad que le queda a esta monarquía. Continuamos con el escándalo número 3. La monarquía noruega es considerada una de las más discretas de Europa, pero hoy algunos miembros de la familia se han salido un poco de control. Comencemos con la princesa heredera Mette-Marit. Ella se casó con el príncipe heredero Håkon en el año 2001, pero esto no solo fue una boda real, sino que fue un suceso, ya que era la primera vez en Noruega que un príncipe heredero al trono se casaba con una mujer con un pasado complicado, que incluía a un hijo fuera del matrimonio, Marius Borg, nacido en 1997, y antiguos vínculos con ambientes de fiesta y consumo de drogas. Se dice que la familia real no estaba tan contenta con la elección de Håkon, pero terminaron aceptando. Mette se convirtió en princesa y Marius creció dentro de la familia real, asistiendo a actos oficiales y viviendo en el palacio de Skangum, aunque no fue legalmente adoptado ni obtuvo títulos oficiales. Aún así, Noruega lo percibía como un príncipe y eso generó expectativas que él no tenía intención de cumplir. Y al llegar a la adultez, Marius se mudó a Los Ángeles y vivió como influencer, rodeado de fiestas, excesos y redes sociales. Tuvo muchas relaciones con modelos que fueron seguidas por la prensa y también se filtraron fotos suyas consumiendo drogas, haciendo gestos vulgares y celebrando fiestas en palacio, algo que causó un pequeño terremoto mediático. Su madre lo defendió ferozmente, recordándole a la prensa y al público que Marius era un ciudadano privado. Sin embargo, Marius seguía recibiendo escolta oficial pagada por el Estado y muchos privilegios, lo que desató una mayor polémica, tras la cual Marius desapareció del foco por un tiempo, hasta que en noviembre del año 2024 fue arrestado por violencia doméstica, violación de una orden de alejamiento y daños en la vivienda de una expareja. Las autoridades le realizaron pruebas que también revelaron consumo de alcohol, cocaína y éxtasis. En la investigación se sospechó que su madre lo habría ayudado a deshacerse de pruebas, aunque esto nunca se confirmó. Pero en el interrogatorio el propio Marius reveló que tenía problemas mentales y que sus padres conocían sus adicciones. Al final le imputaron cargos graves, pero quedó libre bajo la presunción de inocencia mientras seguía el proceso. La Casa Real ha dado pocas declaraciones y se mantienen públicamente al margen. Pero por si todo eso no fuera suficiente, la hermana mayor de Håkon también se unió al caos. La princesa Marta Luisa ha captado la atención en los últimos años por declararse médium y comunicadora con ángeles. Con el tiempo la situación escaló porque ella fundó una escuela espiritual para entrenar personas en contacto con el más allá y en 2019 hizo pública su relación con Durek Beret, un autoproclamado chamán estadounidense que vende amuletos curativos y sostiene teorías como que la enfermedad es una elección espiritual y cosas así. Obviamente la pareja recibió muchas críticas, pero siguieron adelante y se casaron en 2022, vendiendo la exclusiva a una revista, al tiempo que él se autoproclamaba chamán del pueblo noruego, lo que no cayó nada bien. Marta tuvo que renunciar a sus funciones reales de forma oficial, aunque mantiene sus títulos, algo que no le ha gustado nada al público, que últimamente se pregunta si su monarquía es realmente útil y necesaria, algo que no había pasado en la historia reciente de Noruega. Continuemos con el escándalo número 2. Saud bin Abdulaziz nació en el año 1977 y pertenece a una de las ramas secundarias, pero influyentes, de la familia real saudí, como nieto del fallecido Red Saud y sobrino lejano del actual monarca. Naturalmente no es uno de los príncipes más reconocidos, pero sí goza de todos los privilegios, es decir, poder, dinero, impunidad diplomática y una vida de lujo sin restricciones. Gracias a esto, en el año 2010, Saud se alejó durante meses en el lujoso Landmark Hotel de Londres, donde se hizo acompañar de su séquito. Todo bien al inicio, hasta que el 15 de febrero un hombre llamado Bandar fue hallado muerto en la suite de Saud. Presentaba signos evidentes de estrangulamiento, fracturas, hematomas en todo el cuerpo y lesiones internas. Inicialmente se dijo que Bandar era el asistente del príncipe Saud. Sin embargo, durante la investigación y el juicio, se encontraron imágenes explícitas y comprometedoras que dejaban claro que el príncipe Saud y Bandar en realidad vivían una relación íntima, que según testigos había iniciado como un encuentro pagado, pero que había terminado siendo una relación tóxica, violenta y abusiva por parte del príncipe Saud. Aquí no está de más decir que la homosexualidad en Arabia Saudita no solo es tabú, sino que es un delito castigado con la muerte.
Así que el hecho de que un príncipe se viera descubierto en una relación homosexual, y si le sumamos el asesinato, pues el caos fue extremo. Se dice que Arabia trató de hacer un acuerdo diplomático, pero al final el juicio siguió su curso. La defensa del príncipe argumentó que se trataba de un accidente, en donde no hubo intención de matar, y que la relación del príncipe con su asistente solo era profesional, nunca romántica ni sexual. Pero las pruebas fueron aplastantes, y Saud terminó siendo declarado culpable de asesinato y agresión con agravante sexual, y terminó condenado a cadena perpetua en Reino Unido, con una pena mínima de 20 años. La familia de Bandar recibió una millonaria compensación, aunque poco tiempo después el príncipe fue trasladado de regreso a Arabia Saudita para que cumpliera su condena allí. Sin embargo, es probable que nunca pisara la cárcel y que más bien esté resguardado en alguna propiedad de su familia. Públicamente no se le ha vuelto a ver, lo que es normal en una monarquía tan hermética como la de Arabia. Pero aún así este caso sigue siendo uno de los mayores escándalos que ha salpicado a la realeza saudí fuera de su territorio. Y llegamos al escándalo número 1. Jeffrey Bolkiah nació en 1954. Es el hermano menor del sultán de Brunei, Hassan al-Bolkiah. Durante años también fue ministro de Finanzas del país y manejó la fortuna petrolera de la nación. Por desgracia, su desempeño no solo fue incompetente, sino escandaloso. A mediados de los años 90, Jeffrey vivía una vida de excesos descomunales. Más de 2.000 coches de lujo, yates, palacios, jets privados, mansiones en Londres, Nueva York, París, y todo a nombre de empresas pantallas, para lo que entre 1986 y 1997 desvió miles de millones de dólares del Tesoro Nacional hacia sus cuentas personales. Pero lo que realmente escandalizó al mundo fue la existencia de un harén privado compuesto por decenas de mujeres jóvenes, muchas de ellas extranjeras. Varios testimonios de estas mujeres relataron que ellas eran contratadas con supuestos fines diplomáticos o artísticos y que después eran trasladadas a palacios de Brunei, vestidas con lencería y puestas a disposición del príncipe. Algunas recibían miles de dólares por semana, pero otras afirmaron haber sido retenidas contra su voluntad sin pago alguno. Sin embargo, el festín no duró para siempre. En 1998, su emporio financiero colapsó. Su propio hermano, el sultán, lo removió de su cargo y ordenó una auditoría. Se descubrió que Jeffrey había malversado más de 14.000 millones de dólares. Le congelaron los activos, le incautaron mansiones, coches, aviones, joyas e incluso esculturas sexuales que decoraban sus residencias. Encima, fue demandado en múltiples países, por lo que Jeffrey pasó años enfrentando juicios, haciendo acuerdos extrajudiciales y cumpliendo órdenes de reembolso millonario. Pero claro que nunca pisó la cárcel, aunque sí perdió una gran parte de su fortuna, y fue definitivamente apartado de la vida pública. Aún así vive cómodamente lejos del foco, pero su nombre quedó grabado como el de uno de los príncipes más derrochadores, escandalosos y oscuros de la historia reciente. Y pues nada, chicos y chicas, esos son 10 escándalos que les puedo comentar en este video. Obviamente me gustaría hacerles parte 2 y parte 3 porque dejé muchísimos fuera. No está el tema de la infidelidad o de la supuesta infidelidad del rey de Dinamarca, del problema de su hermano con la reina emérita Margarita, los fraudes que en su momento hizo, ¿no?, el abuelo del hoy rey de los Países Bajos. O sea, hay muchas cosas que se quedaron por ahí. Yo traté aquí como de ponerles más variedad, pero espero pronto poderles armar otra parte, que realmente algunos sí parecen sacados de otra época porque pensamos, ¿no?, que ya muchas cosas no se darían con todo esto que hay ahora, de que todo se vuelve muy público y que existe esta presión, ¿no? Y de repente la exigencia de justicia o la exigencia de que la monarquía se comporte de una forma pues mucho más correcta, ¿no?, que no usen tanto sus privilegios. Y pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.